Listo, chicos. Entonces, empecemos. Antes de empezar netamente con nuestra semana, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Del producto académico. No hicimos el producto académico de repaso del 1, porque pues como ustedes saben, hasta el día miércoles se tiene clase, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver temas del producto académico 1. A ver, vamos a ver algunas preguntas, ¿ya? Lo más saltantes. Ya. Aquí ven las evaluaciones, ¿no? Se puede ver esa presentación, ¿verdad? Ya, chicos, una de las preguntas decía, mencione los tipos de fraude según el ACFE. Entonces, como mencionamos, esto es una institución, la más conocida a nivel mundial. Entonces, ACFE hace estudios de tipo de fraude, menciona el concepto de fraudes y también cuando uno requiere, te puedes certificar, ¿no? Como auditor forense. Entonces, aquí pues te capacitan y te dan ciertas pausas, ¿no? Pautas, perdón. Entonces, según el ACFE, se clasifican en tres básicamente. El fraude de corrupción, entre ellos pues está, por ejemplo, el cohecho, está el lavado de dinero, está el conflicto de intereses, entre otros. Y también lo clasifican como riesgos o fraudes de los estados financieros. Entonces, los fraudes de los estados financieros, si miramos las estadísticas, digamos, los de corrupción, es más frecuente. Sin embargo, a nivel de monto, cuando se realiza los estados financieros, fraude de los estados financieros, pues la repercusión es, digamos, material, ¿no? Para la empresa. Eso básicamente, y la otra clasificación es la apropiación de activos. Entonces, puede ser, por ejemplo, el trabajador o alguien externo puede apropiarse de dinero, de algún activo fijo en sí, entre otros, ¿no? Entonces, eso es la clasificación ya del ACFE. Lo vimos en clases, también lo vimos en las diapositivas, ¿no? Si ustedes revisan sus diapositivas, muestra y tal cual esta clasificación. Y el examen mencionaba, ¿no? Que clasifican y den algunos ejemplos. Aquí la pregunta, una de las preguntas decía, ¿las organizaciones consideran gestionar la probabilidad de los fraudes para la consecución de sus objetivos según COSO 2013? Que lo vimos, ¿no? Gestionar la probabilidad de los fraudes se mencionaba en uno de los postulados, ¿no? Del control interno. Entonces, aquí la pregunta era entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de supervisión y actividades de control. ¿Cuál es la respuesta acá, chicos? Obviamente, ¿no? En la evaluación de riesgos. Ahí se gestiona la probabilidad de los fraudes. Esta pregunta también, digamos, no ha tenido la mayor cantidad de que ustedes hayan podido identificar la respuesta correcta. Acá decía, respecto a los que pueden liderar una investigación sobre sospechas de fraude, en la siguiente subsemana vamos a ver ya la investigación de un fraude, pero ya habíamos mencionado, ¿no? Una empresa se puede organizar de distintas maneras. Por ejemplo, en un banco está la gerencia de auditoría interna, ¿no? Y a su vez, dentro de esta unidad de auditoría interna, hay auditores que están especializados en prevenir y detectar fraudes. Pero a su vez, el banco, por ejemplo, tiene un departamento entero de prevención de fraudes, ¿no? Igual cumplen su objetivo. A su vez, tienen un departamento de oficialía de cumplimiento.
¿no? Entonces, ¿qué hace el oficial de cumplimiento? Se preocupa básicamente que la empresa puede mitigar sus riesgos de lavado de activos, soborno, etcétera, etcétera. Y a veces se le llama también prevención de delitos, ¿ya? Y luego el perito contable no pertenece, ¿no? A una determinada área. Un momentito. Buenas tardes, Milagros. A ver, como yo les comentaba, estos tres señores, tanto el auditor interno como el auditor forense y el oficial de cumplimiento, pueden liderar tranquilamente una investigación de fraude de una organización. Va a depender qué define la política, ¿no? Por ejemplo, a veces las empresas, auditoría forense no existe como tal, es decir, no existe como nombre. Entonces, dentro de la gerencia de auditoría, como yo les menciono, puede existir sí un auditor especialista, ¿no? Luego, a veces tenemos oficial de cumplimiento. Si no hay oficial de cumplimiento, puede la empresa tener un área de gestión de riesgos y cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas organizaciones mencionan, por ejemplo, quien realiza la investigación de fraude puede realizar el oficial de cumplimiento, ¿ya? O también lo puede realizar el auditor interno o los dos, ¿no? En conjunto. Y si hay un departamento de auditoría forense, mucho mejor, ¿no? Es decir, la persona que va a realizar las investigaciones de fraude va a ser este señor, el auditor forense. Pero el perito contable no tiene nada que ver en una organización, ¿no? Porque dijimos que el perito contable son personas que están registrados, ¿no? Para ayudar a los jueces, ¿no? En identificar delitos económicos y contables. Por lo tanto, acá la respuesta van a ser la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Bueno, ustedes saben la diferencia entre la auditoría interna, financiera y forense, que lo hemos venido repitiendo, pero vamos a ver algunas otras preguntas. Triángulo del fraude, también ustedes ya lo conocen, ¿no? A la perfección, también hemos hablado varias veces. Ahora, esta pregunta no lo hemos tocado en las diapositivas, donde dice, ¿no? Menciona y describe los castigos para quienes violan un código de conducta de la organización. Esto está citado en su guía, ¿no? En su guía del estudiante. Entonces, ustedes, chicos, también, obviamente, como el sílabo lo indica, ¿no? Ustedes tienen que asistir a clase y también revisar las guías del estudiante. Y seguramente ya lo han visto, ¿no? En cada una de sus instituciones, pues en los códigos de conducta menciona, ¿no? ¿Cuál es la alternativa o la salida para cuando un trabajador realiza algún tipo de fraude o viole el código de conducta? Entonces, lo más común es, por ejemplo, si digamos ha violado algún tema de conducta que no sea tan crítico, puede recibir una amonestación, ¿no? Una amonestación escrita. Y si tiene ya un tema relevante de fraude, entonces para el fraude la tolerancia es cero, ¿no? La tolerancia es cero, entonces esto tiene que estar bien estipulado en el código de conducta y en este caso no hay otra que separar al trabajador de la institución. Eso es por una parte, ese es, digamos, el tema administrativo netamente, ¿no? Sin embargo, dependiendo del tema legal, puede ser, pues, penal, por ejemplo, si había algún soborno, o puede ser también un tema civil. Un tema civil es básicamente cuando le ha generado pérdidas económicas a una organización. Entonces, ¿no? Esas son todas las alternativas que la empresa los tiene que definir bien, ¿no? Dentro de sus políticas a la evaluación de un código de conducta. Bueno, esta pregunta también ha sido recurrente y la mayoría de ustedes han podido resolver, donde dice, ¿no? ¿Cuál es el medio más completo para prevenir y detectar los fraudes, así como todos los riesgos? El paraguas general es la efectividad del control interno, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no es la alternativa A? Implementación del programa de ética y antifraudes.
porque el control interno involucra ya la implementación del programa de ética y antifraudes, es parte de. Entonces, el paraguas general es el control interno. Dentro del control interno ya se puede visualizar algunos estándares, ¿no? Como COSO, ISO 31000, ISO 37000, etcétera, etcétera. En la pregunta número 8 dice, ¿cuál de las siguientes premisas se debe gestionar para que una organización pueda contar con un eficiente programa de ética y antifraudes? Entonces, el programa de ética y antifraudes es parte, ¿no?, del control interno. Entonces, dentro del programa de ética y antifraudes, que también lo vimos en clase, mencionaba, ¿no?, considerar la promoción de la cultura ética, ¿no?, como cuestión estratégica, básico, ¿verdad? Establecer un sistema de integridad y conducta para el personal a través del código de ética, ¿verdad? Luego, favorecer la transparencia y establecer el cumplimiento de los valores corporativos, por ejemplo. Una vez que tú estableces la cultura de ética, ahora también tienes que realizar un seguimiento, una evaluación del seguimiento, perdón, del desempeño ético. Y hay que medir, pues, el avance del proceso, ¿no? Por lo tanto, aquí todas las premisas son verdaderas. Ok, chicos, a ver, vamos a pasar a la 9, a la pregunta 9. Ya, aquí también he visto que algunos no han resuelto, digamos, no han dado con la respuesta correcta. Acá nos decía, ¿cuáles son los dos mejores medios para detectar el fraude en las organizaciones? Esto también lo expliqué, ¿no?, en una diapositiva. Inclusive dijimos, estadísticamente, las mejores formas de hacerlo es a través del canal de las denuncias, ¿no? Y también a través de auditoría interna. Entonces solo decía las dos mejores, ¿no? No te decía las tres ni las cuatro, obviamente. Ya. En la pregunta 10, según la ley Sarbanes-Oxley, que también lo mencionábamos en una diapositiva, dice, menciona el hecho y la sanción más importante de esta ley. Entonces, ustedes pusieron la historia de Sarbanes-Oxley, un poco, he visto algunos que han hecho un copia y pega de internet. Ya tengan cuidado con eso, chicos, porque eso puede ser considerado plagio, ¿ya? Tengan mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, si ustedes van a resolver su examen, por favor, tiene que ser obviamente con palabras de ustedes, ¿no? E inclusive he visto algunas preguntas que han hecho un copy de las diapositivas, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a mencionar, tengan mucho cuidado. Ustedes saben que la universidad tiene estipulaciones muy específicas para estos temas. En concreto, chicos, la ley Sarbanes-Oxley, ¿cuál es el hecho más importante? Es que sanciona, ¿no?, los fraudes de los estados financieros. Eso. Entonces, genera multas y también penalmente los líderes de la empresa, si no cuidan estos temas, inclusive pueden tener una pena privativa mayor hasta 20 años, ¿no? Pueden ir a la cárcel. Entonces, eso es lo fundamental de la ley Sarbanes-Oxley. Entonces, es la ley también llamada de la reforma de la contabilidad y la protección del inversionista, ¿no? Es decir, las empresas, por ejemplo, que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos y algunas subsidiarias, por ejemplo, hay muchas subsidiarias de empresas peruanas que cotizan, pues, en la bolsa de Nueva York. Entonces, todas estas empresas tienen que establecer un control interno según COSO, ¿no? Y básicamente para mitigar el riesgo de error de los estados financieros y también el fraude. Y ya les había comentado, ¿no?, cuáles son las sanciones. Las sanciones pueden ser dinerarias si tú incumples, y si se detecta un fraude, los líderes de las organizaciones, como le digo, pueden tener, pues, pueden ir a prisión, ¿no? Hasta 20 años, ¿ya? Ese es lo más saltante, chicos, en la evaluación en el PA que tuvimos.
¿Preguntas, comentarios? Sí, Adriana, coméntanos. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Profesor, ¿es la resolución del examen del día de ayer? ¿Del cuestionario del día de ayer? No, 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 es la resolución del PA1. Lo resuelvo recién porque no es que ustedes tienen límite hasta un domingo, luego tienen 3 días más, entonces no puedo resolverlo antes, ¿no? Pero igual lo estoy, digamos, aquí en forma de retroalimentación lo estoy comentando. Sí, porque me puse a revisar mientras que usted iba resolviendo y digo, eso no hemos hecho en el examen de ayer, ¿en qué estoy mal? Ya, profesor. Sí, No gracias. te preocupes, Adriana, no, no, sí, sí. El examen del PA2 ya lo voy a tener que realizar en la subsiguiente semana, ¿no? Obviamente ustedes tienen tiempo hasta el día miércoles, por eso no lo puedo hacer ahora. Ah, yo pensé que esto se quedaba hasta el día de ayer. Todos Ah, los exámenes por norma, sobre 20 es hasta cada domingo, ¿ya? El foro también cierra cada domingo, la autoevaluación también cierra cada domingo. Sin embargo, los alumnos, por algún motivo, ¿no? A veces hay ciertos, pues, tenemos algún tema en especial, ¿no? Entonces, algunos alumnos pueden darlo hasta el día miércoles, pero ya no sobre la nota de 20, sino sobre 18. ok, profesor, ahora sí, clarísimo. Ok, 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 Adriana. Ok, chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? Sí, Giovanna, a ver, coméntanos. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profesor, no recuerdo exactamente en cuál de las preguntas, pero en la pregunta 3, si mal no me equivoco, usted dijo que la respuesta correcta era la uno y la 3. Y esa alternativa no estaba en esa pregunta, porque la verdad justo yo tuve un dilema para poder marcar esa pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta en sí? ¿Lo tienes ahí? No la tengo, profesor, estoy en este momento por el celular. Ya, pero más o menos de qué tema es. Ay, no recuerdo exactamente. Hace un momento justo entré cuando usted estaba explicando lo de los exámenes y la verdad todavía estoy en el trabajo y no le presté mucha atención, pero sí vi, cuando quise tomar la captura ya había cambiado de pregunta. Tal vez pueda ser el medio, los dos medios más importantes para detectar los fraudes. No, eso fue ya casi al último, fue mucho antes. Creo que es la pregunta 3, si no me equivoco, profesor. Lo que pasa es que las preguntas, digamos, como se alternan, ese es el detalle, no puede ser necesariamente tres, ¿no? Pero Entiendo, si pero en la que recuerdas, mostró fue la 3, creo. y, En a ver, este momento, como le digo, podría revisar el examen, pero no estoy con laptops, estoy solo por el celular. ya, no te preocupes, Giovanna. En cuanto tú, por ejemplo, identificas qué pregunta es, no los comentas, pues, dentro de, hasta que terminamos nuestras clases. Pero Ya, profesor, está bien. sí, 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 Y pero si no te no, le puedo preocupes. enviar en tal caso un correo porque a lo mejor no llegue a casa todavía porque solo tenemos clases hasta las 7:20. Sí, 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 no te preocupes, no te Profesor, preocupes. buenas noches, le saluda el Ok, delegado. Profesor, para evitar, para evitar contingencias sería recomendable que al final haga el solucionario del examen para que puedan saber y absorber su consulta, ¿no? Asimismo, usted dijo adicional, para el PA3 va a ser grupal, ¿no? Profesor de 5, el mismo NRC, como indicó en el PA1, ¿no, profesor? Sí, sí, correcto, Raúl. Pero faltaría el driver para ponerse en el grupo, profesor. Hay el driver, faltaría el driver para que se puedan poner todos en el grupo del mismo NRC para el PA3. Sí, Ah, bueno, gracias. ok, ok, Raúl. Sí, sí, sí. Bueno, como yo ya les había mencionado, vamos a hacer una retroalimentación y lo estamos haciendo, ¿no? Hicimos, por ejemplo, de la autoevaluación 1 y ahora estamos haciendo de la evaluación 1, del PA1, ¿ya? Para que todo quede así, digamos, y sea transparente. Entonces, por si acaso, si ustedes tenían duda, igual, si ustedes vuelven a sus exámenes, ahí también está automatizado la retroalimentación y ahora también yo les estoy comentando, ¿no? Las respuestas, digamos. Ese es uno. Lo otro, para el PA3, como dice Raúl, es grupal. Y todavía hay algunos alumnos, como yo les estoy comentando, que todavía no están incluidos en ningún grupo. ¿Ya? Entonces, chicos,
Háganlo de una vez por todas, por favor, para así ya tener pues la distribución completa, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta adicional, muchachos? Ya, vamos a volver a las clases, ¿ya? Ahora vamos a recordar, en todo caso vamos a reforzar temas de gestión de riesgos y control interno. ¿Ya? Seguramente ustedes ya lo han visto esto en control interno, en auditoría financiera, etcétera, etcétera. Pero digamos, ahora le vamos a dar el contexto de los riesgos, pero obviamente el riesgo del fraude, ¿no? Ese es nuestro curso. Entonces, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es la posibilidad de que los eventos ocurran, ¿no? Y afectan el logro de la estrategia y los objetivos del negocio. Cuando nosotros implementamos nuestra planificación estratégica, digamos, las empresas pueden tener 20 objetivos estratégicos y, digamos, pueden tener unos 50 o 60 objetivos operacionales o de proceso. Entonces, es en ese momento, durante la planificación estratégica, también se tiene que preguntarse uno, ¿no? ¿Cómo estos objetivos o tener escenarios, cómo podrían ser afectados estos objetivos? Por ejemplo, un objetivo pudiera ser incrementar el mercado, ¿no? Para nuestros productos. ¿Cuál sería el riesgo que no llegáramos a esa cuota de mercado, por ejemplo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como control interno? Pues, por ejemplo, podríamos tener mayor publicidad, algunas estrategias de mercadeo, entre otras, ¿no? Entonces, así estamos gestionando nuestros riesgos. Por lo tanto, la gestión del riesgo es la identificación y evaluación de las exposiciones significativas a los riesgos, ¿no? Ahora, la gestión de riesgo tiene que ser cultural, ¿no? Tiene que volverse un hábito para todos los líderes y para cualquier trabajador de cualquier organización. No interesa si estás en auditoría interna, si eres el contable, eres el financiero, todos, ¿no? Debiéramos gestionar nuestros riesgos dentro de la organización y también la gestión de riesgos se da pues a nivel personal, ¿no? ¿Cómo gestionas tus riesgos de salud? ¿Cómo gestionas tus riesgos profesionalmente? Si tienes varios objetivos de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces la gestión de riesgos va a servir en esos dos ámbitos. Cuando tú gestionas el riesgo, al final vas a preservar el valor de la organización, es decir, vas a lograr los objetivos, ¿verdad? Pero no solamente ese es el objetivo final, también tienes que crear valor. Entonces, las organizaciones están innovando, están mejorando sus procesos y ahí también tienes que identificar riesgos, ¿ya? No solamente es per se preservación, como les comento, ¿no? Sino también es consecución y creación de valor. Otro concepto que ustedes seguramente ya manejan son los eventos de pérdidas. Los eventos de pérdidas son los riesgos materializados, es decir, los problemas. Entonces, en las organizaciones siempre decimos, ¿no? Estamos gestionando o contratamos a un gerente X ¿para qué? Para que pues, pueda identificar el problema y pueda solucionar los problemas. En parte se tiene razón, ¿no? Pero el detalle es que cuando gestionamos nuestros riesgos tenemos que tener una cultura preventiva más que reactiva. Obviamente se va a presentar problemas, pero la idea es que nosotros debiéramos tener la mínima cantidad de problemas. Es, por ejemplo, a nivel personal, si yo quiero, no sé, viajar a algún sitio en particular, yo tengo que buscar información y antecederme a lo que pudiera suceder, ¿no? Tal vez en un viaje yo pudiera tener como 10 inconvenientes, es decir, podría tener eventos de pérdida. Pero si yo gestiono esos riesgos de manera consciente, tal vez se me pueden materializar dos temas nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual la organización tiene que tener esa cultura, no ser el que apaga el fuego, como se dice, ¿no? Sino tratar de generar un entorno donde que no sucedan o no sea frecuente los problemas, ¿no? Entonces, eso es gestión de riesgos. Entonces, gestión de riesgos lo tiene que hacer
se tiene que realizar a nivel directorio, se tiene que realizar a nivel de gerencia y todos los trabajadores tienen que ir por ese mismo lado. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Gestionamos a través del control interno, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los ejemplos de eventos de pérdidas. Podemos tener pérdidas económicas, ¿no? Podemos tener daño de imagen y reputación por fraudes. Por ejemplo, algunas empresas del Club de Constructores, del Club de la Construcción, han tenido problemas muy serios, ¿no? El tema de imagen, de reputación. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando laboraba en una determinada empresa, por el mismo hecho ya de que pertenecía a este club, nosotros no lo consideramos, por ejemplo, en las licitaciones. Entonces ellos han tenido mucha pérdida de mercado, ¿no? Seguramente han seguido trabajando con las entidades del Estado, etcétera, etcétera. Pero los que realmente le han castigado a estas empresas es el sector privado. Ahí han tenido problemas muy, muy notorios, ¿no? Y es más, ahora hay una ley de responsabilidad administrativa que cuando realiza algún fraude a algún trabajador, también tenga responsabilidad la empresa. Entonces, el riesgo mayor es que esta empresa pueda fenecer, ¿no? Eso lo vamos a ver en la unidad 4, vamos a hablar sobre esta ley. Entonces, si esta ley, digamos, hubiera antecedido a lo que ha sucedido con el Club de la Construcción, algunas empresas ya debieron haberse liquidado, ¿no? Sin embargo, como sabemos, muchas empresas todavía están operando, pero sí han sido castigadas, como les digo, básicamente por el sector privado. Eso, ¿no? Entonces, en esta oportunidad estamos hablando netamente de fraudes. ¿Qué eventos de pérdida más tenemos? Pérdida de vida humana, ¿no? Pérdidas económicas por procesos improductivos, sanciones legales de todo índole, ¿no? Puede ser tributario, puede ser civil, algunos tipos de incumplimientos, de regulación de las compañías. Otro tema también, pérdida de licencias sociales, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial opera siempre y cuando tiene licencia social de su entorno, ¿no? Porque un centro comercial puede, digamos, traer otros riesgos. Por ejemplo, el tema de ruido, ¿no? Un centro comercial puede en general, sus operadores pueden hacer ruido, los restaurantes pueden emitir temas, pueden afectar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ni qué decir con las empresas extractivas, ¿no? Entonces, se tiene que gestionar muy bien el entorno social ahí. Luego, los riesgos generales, pues está la afectación ambiental, ¿no? En todas las empresas tenemos este probable riesgo, ¿no? De dañar el suelo, el aire, ¿no? Básicamente eso, ¿no? ¿Qué otros eventos de pérdida? Pérdida de inversiones por parte de los accionistas, por ejemplo. Reclamos y falta de confianza de los trabajadores, proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Tenemos un sinnúmero, ¿verdad?, de eventos de pérdida. Y eso es lo que no queremos, ¿no?
Disculpe, no se escucha. ¿Aló, chicos? ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor, se Ahora escucha sí, claro, profesor. gracias. Hola, hola. Sí se le escucha, profesor. Algo está pasando con mi audio. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí se le escucha, profesor. Sí, Pero gracias. creo que tenía problemas con el audio, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando normal. Es que lo que pasa a veces la señal es relativa para diferentes provincias o regiones. Sí, pues sí, sí, sí. No, pero igual, chicos, me avisan, ¿ah? Ya sea por audio o levantando la mano. Ya, ok. Vamos a continuar, a ver. Ya, entonces yo les comentaba, pues el control es parte de la gestión empresarial, ¿no? Y lo hemos estudiado también en administración. Los elementos de la administración es la planeación, la organización, la dirección y control. Entonces, aquí siempre el control ha pertenecido a la gestión empresarial, por lo tanto, el control mitiga los riesgos y también incrementa, ¿no?, la probabilidad que se logran los objetivos. Dentro de la gestión estratégica, pues vamos a tener nuestra misión, vamos a tener nuestra visión, los valores corporativos. Aquí tema muy importante que vimos en la primera semana, donde las organizaciones identifican los tipos de valores y sobre estos deben operar, ¿no? Digamos, esto es el cimiento de la organización. Sobre esto yo hago una planificación estratégica y también voy cumpliendo mis objetivos. Luego tenemos estrategias, es decir, los objetivos de la entidad y los objetivos de los procesos. Por lo tanto, la gestión de riesgos pues no puede ser vista como una actividad separada, ¿no?, de la definición de estrategias y objetivos. Eso es lo que yo les comentaba. Si tenemos una estrategia, esta estrategia puede tener un riesgo 1, ¿no? Si tenemos un objetivo de entidad a nivel de proceso, podemos tener proceso 1, proceso 2, proceso 3. Por ejemplo, el proceso de abastecimiento, el proceso de ventas, ¿no?, el proceso financiero. Entonces, como ustedes ven ahí, el riesgo 3, podemos tener un riesgo 3 para el objetivo del proceso 1 y para el objetivo del proceso 2. Y para el objetivo del proceso 3 podemos tener un riesgo 4. Es decir, el objetivo no es 1 contra 1, ¿no? Es decir, por cada objetivo no necesariamente voy a tener un riesgo. Puedo yo tener un riesgo en general para 2 objetivos del proceso. O a veces también puede ser de 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del proceso 3 puede tener un riesgo 4. Ahora sí hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, el riesgo 1, como afecta a la estrategia, es decir, a los objetivos de largo plazo, por lo tanto, este riesgo 1 es riesgo estratégico. En cambio, el riesgo 2, el riesgo 3 y el riesgo 4 son objetivos operacionales o riesgos también operacionales o de procesos. Básicamente eso es digamos, como un panorama muy, muy general de cómo se identifican los riesgos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos a través del control interno. El control interno hay que verlo como un paraguas. Entonces, el paraguas nos va a proteger de todos los riesgos. Riesgos de fraude, riesgos estratégicos, operacionales, de inversiones, etc. Entonces, dijimos, ¿no? Las estrategias y objetivos pueden ser afectados por los riesgos a causa de la incertidumbre.
de lo que puede suceder, ¿no? En el futuro. Entonces, para ellos se utiliza el control interno para gestionarlos. ¿Cómo yo gestiono? Es decir, ¿cuál es el resultado de la gestión de riesgos? Los puedo mitigar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, ya les comentaba, ¿no? El objetivo de incrementar un buen mercado, yo los puedo mitigar teniendo un buen mercadeo, teniendo publicidad. Digamos, estoy mitigando el riesgo, por lo tanto voy a conseguir el objetivo. Luego dice compartirlos. Por ejemplo, yo tengo el riesgo que mis activos fijos puedan ser dañados, ¿no? Entonces, si yo contrato un seguro, por lo tanto, este riesgo estoy compartiendo. Si es que sucede algo, ¿no? Digamos, me van a dar un dinero de por medio, ¿no? Para mi empresa. También cuando yo trabajo con terceros, también estamos compartiendo los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo opero, digamos, una línea de negocio, lo realizo a través de un tercero, claro, ellos están administrando el riesgo, ¿no? Están gestionando la empresa. Pero igual, como yo soy el principal, estoy compartiendo esos riesgos. Si le va mal a este tercero, pues obviamente también va a ser afectado a la empresa, ¿no? Y luego dice, hay que aceptar los riesgos. Aceptar los riesgos es cuando tú sabes que existe el riesgo, puede ser menor o menor, y simplemente convives con ese riesgo. Tú estás tomando una decisión de ese tipo. Por ejemplo, hay algunas compañías pues que tienen, digamos, recursos que les sobran a nivel de dinero, entonces deciden invertirlo, ¿no? Y una decisión de estos puede ser, por ejemplo, invertirlo en acciones. Entonces, las acciones, cuando yo, digamos, los gestiono, lo manejo, tiene un nivel de riesgos, ¿no? Entonces yo tengo que informarme en qué empresas puedo invertir en acciones, cómo clasifico a esas empresas, tomo niveles de variabilidad, ¿no? Algunas inversiones pueden ser mucho más variables, por así decirlo, y otras pueden ser más fijos. Entonces ahí estoy, digamos, aceptando esos riesgos, ¿no? Utilizo la información, pero aún así, digamos, estoy gestionando estos riesgos. ¿Y cómo evito? Ustedes tienen que conocer que los riesgos nunca van a ser eliminados, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es eliminar el proceso, es decir, la fuente que lo genera. En un ejemplo en concreto, por ejemplo, algunas empresas industriales podrían confeccionar polos, camisas, ¿no? O pantalones, por ejemplo. Si yo tengo mucha competencia, por ejemplo, en polos, lo que puedo hacer es que dejo de producir polos. Como estoy dejando de producir polos, estoy eliminando la fuente. Entonces, estoy evitando ese riesgo, ¿no? Es la única forma de evitar ese riesgo, eliminando la fuente. Ahora, también el control interno, pues es la otra cara de los riesgos, ¿no? Los utilizo para, obviamente, mitigar estos riesgos. Generalmente, los eventos de riesgo generan eventos negativos, ¿no? Los eventos de pérdida, ¿no? Generan eventos negativos. Pero si estos son bien administrados, van a generar oportunidades. ¿Ya? Volvemos al ejemplo de esta empresa industrial. Por ejemplo, ellos deciden ya no seguir produciendo polos. Digamos, ahora pueden producir ropa deportiva. ¿Ya? Entonces dices, ¿no? Ok, yo estoy evitando producir polos por la alta competencia, pero me ha generado una oportunidad y esta oportunidad pues es producir prendas de deporte, ¿no? Entonces, en este negocio, si a la empresa le va muy bien y se ha hecho un estudio de mercado, etcétera, etcétera, entonces estoy generando oportunidades, claramente, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos es netamente para toma de decisiones, ¿no? Igual, ¿no? Cuando yo tengo un riesgo de fraude, yo tengo que primero capacitar a las personas, ¿no? Tengo que hacer conocer los valores para que pues no se dé o no se concretiza los fraudes. Entonces, básicamente así nace la gestión de riesgos. También hay que recordar, ¿no? Que el significado de riesgos es atreverse.
Entonces, seguramente ustedes ven en el día a día, ¿no? Hay que arriesgarse, ¿no? Para, digamos, conseguir objetivos. No se le escucha, docente. Ahora, chicos, ¿se me escucha? Sí, profesor. Sí, creo que es el tema del internet o algo está sucediendo. Ya. A ver, dame un minuto, por favor. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Me confirman, chicos, que sí. Sí, mejor. Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo está pasando. Ya, Milagros dice que sí se me escucha. Ya. Ok, chicos, yo les comentaba que, pues, dentro de la gestión de riesgos, el gran paraguas es el control interno, ¿no? Entonces, te va a servir para mitigarlos, compartir y aceptar y evitar los riesgos. Es decir, para una buena toma de decisiones. El último comentario que yo les decía es que el significado de riesgos es atreverse. Sin embargo, hay que hacerlo de manera responsable. No lo podemos hacer, pues, cuando no conocemos la información, por ejemplo, ¿no? Y en general, pues, la toma de decisiones a nivel personal y a nivel de entidad se tiene que hacer con el control interno. A ver, un momento. Ya. Ok, chicos. Ahora también seguramente ya ustedes han visto o conocen, ¿no? Que hay muchos estándares para gestionar los riesgos. Uno de ellos es el ISO 31000. Este ISO 31000 se ha emitido en el 2009, sin embargo ya se ha actualizado al 2018. Entonces en el 2018 tenemos un ISO que tiene, digamos, algunos parámetros que tienen mayor detalle. Entonces, ¿qué te dice este ISO? Primero hay que establecer el contexto, ¿no? Es decir, ver el entorno de la entidad. ¿Qué riesgos nos puede, digamos, afectar? ¿No? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades, por ejemplo, de los líderes de las compañías? Luego hay que valorar el riesgo, es decir, identificamos primero los riesgos, luego hay que analizar el riesgo, hay que luego evaluar el riesgo, es decir, establecer prioridades, ¿no? Y luego hay que tratar el riesgo. ¿Cómo tratamos el riesgo? Ya tomando decisiones con políticas y procedimientos, es decir, con el control interno. Esto lo que nos dice, es esto lo que nos dice el ISO 31001. Perdón, el ISO 31000. Y el ISO 31001 son diferentes técnicas para evaluar los riesgos.
El otro tema recurrente que nosotros estamos viendo también es COSO, ¿no? COSO RM de gestión de riesgos y COSO 2013, control interno. Ok. Entonces, en resumen, COSO nos habla de 5 componentes, que es el entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y tiene 17, digamos, tiene 17 apartados donde menciona, por ejemplo, a qué se refiere el control interno, la evaluación de riesgos, las actividades de control, etcétera, etcétera. Entonces, en general, COSO 2013 es un proceso, ¿no? Efectuado por el consejo directivo, es decir, el directorio, la gerencia y todo el personal. Como ya dijimos, el control interno permite lograr los objetivos y mitigar los riesgos, ¿no? Esos son los 2 objetivos principales. Lograr los objetivos y mitigar los riesgos. Para eso sirve el control interno. Otro tema que siempre hemos mencionado que el control interno no solamente son las políticas y manuales, sino son la toma de decisiones de las personas. Por lo tanto, es un proceso continuo. Chicos, ya yendo a la parte, digamos, cómo se administra el riesgo, aquí yo les traigo en esta presentación, ese es un caso real de una determinada compañía, donde, claro, en la parte superior está el directorio, como ustedes pueden ver en la imagen, luego está la administración. Entonces, se tiene el planeamiento estratégico y se tiene el entorno del control. El entorno del control interno es cómo está organizado la organización, la entidad, ¿no? O la empresa. Entonces, cuando ya uno tiene el planeamiento estratégico, hay que identificar los riesgos. ¿Qué riesgos podemos tener? Tal cual como menciona la figura, ¿no? Los riesgos estratégicos, los riesgos reputacionales, operacionales, gestión de riesgos financieros, por ejemplo, de liquidez, de mercado, crédito. Y aquí está la que estamos viendo, ¿no? El curso. Gestión de riesgos de fraude, ¿no? Gestión de riesgos de soborno, lavado de activos. Luego tenemos la gestión de riesgos de seguridad, información en TI, gestión de continuidad de negocio, gestión de riesgos de información financiera contable, ¿no? SOX. Gestión de riesgos legales, de regulación, gestión de riesgos de proveedores y terceros. Es decir, estamos gestionando todos los riesgos a nivel organizacional. Entonces, hay un sinnúmero de riesgos, ¿no? Esta clasificación es muy general, ¿no? Por ejemplo, dentro de los riesgos de fraude, pues existe el soborno, puede ser fraude a los estados financieros, apropiación de activos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se complementa este proceso? Primero, hay que identificar los objetivos por cada proceso o subproceso. Luego hay que hacer el mapeo del proceso, identificamos los riesgos de esos procesos, vamos a hacer el análisis y evaluación de los riesgos, vamos a responder a los riesgos con lo que ya les había comentado, ¿no? Mitigándolos, puedes compartir o también puedes aceptarlo. Y luego hay que hacer un seguimiento y monitoreo. Todo eso a través del control interno, ¿no? Que son políticas, procedimientos, estándares, indicadores de performance, reportes, indicadores de riesgos, así como hay indicadores claves, ¿no? También hay indicadores de riesgos, los KRI. Luego hay que dar una comunicación a nivel vertical y transversal en toda la organización, ¿no? Entonces, básicamente, como yo siempre digo, ¿no? Gestionar una empresa es gestionar sus riesgos. Y por eso hay que identificar todos los tipos de riesgos y luego validar, ¿no? ¿Cuál es el rol del directorio? ¿Cuál es el rol de la administración? Y en el día a día, ¿qué rol nosotros jugamos como integrante de la organización, ¿no? Esta siguiente diapositiva también ya les había, digamos, ya habíamos conversado sobre eso, ¿no? De que el riesgo de fraude o es puramente estratégico o es puramente operacional. Entonces,
el riesgo es de doble naturaleza. Es estratégico y operacional. ¿De qué manera? Por ejemplo, es estratégico de lo que ya conversamos, ¿no? Sobre estas empresas que conocemos del Club de la Construcción. Acá ellos han tenido muchos problemas a raíz de que han sucedido este tipo de cosas, ¿no? Y como ya les comentaba, inclusive ahora tranquilamente pueden tener muerte civil. Entonces, este fraude es de tipo estratégico, ¿no? Porque alcanza toda la organización. Pero si el fraude solamente alcanza a nivel de procesos, ya entonces se vuelve un tema operacional. Por ejemplo, digamos, sucede un soborno en el área de abastecimiento o en las licitaciones, entonces está, digamos, afectando un objetivo de proceso, un objetivo operacional, ¿no? Por lo tanto, el riesgo aquí también se convierte o ya pasa a ser llamado, operacional, más no estratégico. Ahora, chicos, hay dentro de su guía de aprendizaje, yo les he puesto varios información de distinta índole, ¿no? Del Instituto de Auditores, etcétera, etcétera, donde ustedes pueden seguir viendo y pueden seguir estudiando realmente cómo se maneja el riesgo de fraude, ¿ya? Aquí estamos conversando cosas, digamos, lo más sucinto, ¿ya? Pero ustedes pueden seguir profundizando, como yo les comento, pues, en esa información, ¿no? Hay información obligatoria, la que menciona, así menciona la universidad, ¿no? Información obligatoria y hay información complementaria también. Toda esa información, y ustedes saben, ¿no? Que descansa en su plataforma. Ahí pueden ver también videos adicionales, etcétera, etcétera. Ya, al parecer todo bien con el audio. Bien, chicos, ahora vamos a mencionar cuáles son los beneficios y objetivos del control interno, a manera de resumen, ¿no? Entonces, básicamente, pues, el control interno ayuda a cumplir las responsabilidades legales, ¿no? Y a prevenir las sanciones regulatorias. Eso por un lado. Por otro lado, va a prevenir la interrupción del negocio o de los procesos, ¿no? Por ejemplo, puedan haber cuellos de botella o elementos que dañen la productividad, ¿no? Permite evitar pérdidas financieras, sobrecostos, ¿no? Es decir, cuando tú gestionas los riesgos, los procesos tienen que ser muy productivos. Si los procesos se hacen productivos, eso al final va a alcanzar el estado financiero, donde nos menciona que la rentabilidad pudiera ser mejor, ¿no? Entonces, generalmente las organizaciones a veces no tienen un área de gestión de riesgos tal como es, ¿no? O a veces la gerencia lo hace, pero de manera intuitiva. Entonces, aún así, la empresa pudiera estar caminando, ¿no? Pudiera tener buena rentabilidad, liquidez, etcétera, etcétera. Pero si nosotros implementamos estas metodologías, le puede ir aún mejor todavía, ¿no? Y si las empresas están operando sobre digamos, con rentabilidad menor, etcétera, etcétera, entonces esto es la oportunidad, ¿no? Para implementar gestión de riesgos dentro del planeamiento estratégico y así mejorar, obviamente, la rentabilidad. También, pues, permite disminuir reclamos, la falta de confianza de los trabajadores, ¿no? Cuando hay una gestión adecuada de riesgos a través del control interno, obviamente también incide en el clima ético y también, pues, en el clima laboral, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay mayor confianza de los trabajadores, de los proveedores. Todos los proveedores, digamos, quieren trabajar con esta compañía. Los clientes también saben que esta compañía tiene renombre, tiene muy buena reputación, tiene imagen. Por lo tanto, vamos a tener clientes, digamos, los más top que digamos, ¿no? Y también, obviamente, otras partes interesadas, ¿no? ¿Manejamos bien los riesgos? Ok. Entonces también estamos bien con el Estado porque estamos atendiendo los temas regulatorios, por ejemplo. Mitiga también el riesgo de pérdida de la reputación por distintas causas, ¿no?
mitiga el riesgo de daño a las personas o los equipos, el daño al entorno social, medioambiental, pérdida de licencias sociales, la que estábamos hablando, mitiga la pérdida de inversiones y pérdida de clientes, ¿no? Y también, obviamente, permite mitigar los riesgos de fraudes o ilícitos, ¿no? De lo que estábamos conversando sobre nuestro curso. Promueve también, pues, la rendición de cuentas, que la información financiera y gerencial sea fiable, sea transparente y, sobre todo, oportuna. La información debe llegar en el momento oportuno, ¿no? No es antes ni después. Si es después, no nos va a valer para tomar una buena decisión. Si es antes, también estamos, digamos, utilizando recursos con despropósito, ¿no? No lo estamos haciendo en la manera más productiva posible. Por lo tanto, permite preservar el valor y generar valor dentro de la organización. Y ya, chicos, ahora vamos a hablar de la materialidad y la tolerancia a los fraudes. Este concepto de materialidad seguramente lo han visto también en auditoría financiera. Y ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver ahora materialidad con nuestro curso de auditoría forense. Entonces, como nosotros habíamos clasificado, los fraudes pueden ser por apropiación de activos, puede ser por corrupción y puede ser por fraude de los estados financieros. Entonces, cuando los auditores financieros y también los auditores operativos y los forenses identifican los riesgos de fraude, es ahí donde van a tener que ver este concepto, la materialidad de errores, pero en los saldos contables. Ustedes saben que en la auditoría financiera, o mejor dicho, el objetivo, pues, de los estados financieros es que esta información sea transparente, oportuna y fiable, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que puedan haber errores. Errores a nivel numérico, que no hayas, digamos, no estás utilizando bien, por ejemplo, las NIF o las NIC, ¿no? Y también hay riesgos que pueden haber fraudes en los estados financieros. Básicamente eso, ¿no? Un error va a ser de manera involuntaria, ¿no? Porque tal vez no han sido debidamente capacitados y no tienen el personal competente, por ejemplo. En cambio, un fraude en los estados financieros sabemos que es de manera dolosa, ¿no? Lo hacen de manera, digamos, para conseguir algún objetivo. Entonces, cuando el auditor financiero o cuando también la propia entidad está, digamos, elaborando sus estados financieros, tiene que tener un cierto parámetro, ¿no? Para sus errores. Porque una cosa es que haya diferencia de caja, por ejemplo, por un error de 1 millón, y otra cosa es que hay de diferencia 2 soles, 3 soles, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto de materialidad o también de importancia relativa. Si hay diferencia de 2, 3 soles, puede ser por un tema operacional, ¿no? Pero si hay 1 millón de soles, ya es otro tema, ¿verdad? Pero también puede ser un error. Ahí la organización define a partir de qué monto va a ser un error material, y a partir de qué monto, obviamente, se podría manejar, digamos, ya de manera, digamos, no tomarlo como prioridad. Por ejemplo, algunas compañías toman un 5 a 10% de sus utilidades antes de impuestos y sobre eso empiezan a mencionar, ¿no? Si es arriba de eso, tiene una significancia relativa importante. Ahora, una cosa es la materialidad de los errores de los estados financieros y otra cosa es tolerancia. Si, digamos, ahora en ese mismo ejemplo que yo les menciono, haya diferencias de caja de 2 o 3 soles, sin embargo, si se ha dado de manera fraudulenta, es decir, tal cual la persona haya dispuesto, así sea 2 soles, ¿no? Esto no va a tener ningún porcentaje si es que esto es un fraude mayor o menor. Obviamente es un fraude menor, pero la tolerancia va a ser 0, ¿no?
Es lo mismo hacer un soborno que, digamos, por mencionar un ejemplo, por 100 soles a que por 1.000.000 de soles. Entonces, las organizaciones tienen políticas, como ustedes saben, de tolerancia cero a los fraudes. Tal cual, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar. Una cosa es materialidad de errores en los estados financieros y otra cosa es tolerancia de los fraudes en los estados financieros y en cualquier, digamos, otra información y en cualquier otro proceso. Ahora, para calcular el tema de la materialidad, inclusive algunas otras empresas calculan el error tolerable, seguimos en el tema de estados financieros, digamos, hay varias metodologías. Aquí yo les traje un ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se considera dos cosas. Dice, 1% de las ventas o un 0% del activo total, el que sea menor, dice. Entonces, digamos, una empresa factura 80 millones de soles en forma anual y tiene activos por 60 millones de cualquier unidad monetaria, puede ser soles, dólares, lo que fuese. Entonces, consideramos, ¿no? Si es 1% de las ventas, sale 800.000 unidades monetarias. Si es el 0.5% del activo total, entonces estamos considerando 300.000 unidades monetarias. Entonces, aquí la materialidad estaríamos considerando sobre los 300.000 unidades monetarias, ¿no? Que es el menor. A partir de ese monto, nosotros, si digamos hay un error, sí hay que darle prioridad. Pero si fuera menor, no necesariamente, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Esta compañía factura más de 80 millones de cualquier unidad monetaria. No quiere decir que cuando hay un error, digamos, por 200.000 soles no se considere, sino que en la opinión del auditor financiero, digamos, no va a calificar como un estado financiero que presenta un error material. Entonces, ustedes han visto, ¿no? En las opiniones de los auditores financieros dice, está todo bien dentro de la importancia relativa, dentro de la materialidad. Por lo tanto, el auditor financiero no te puede generar una confianza a un 100%, ¿no? Sino es una seguridad razonable. Y hay algunas empresas, inclusive, se van, digamos, por ser más prudentes aún así, buscan también el error tolerable. Por ejemplo, puede ser un 50% de la materialidad. Entonces, si aquí nuestra materialidad son los 300.000 soles o dólares o euros, entonces el error tolerable es 150. A partir de ahí ya se considera, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Qué tan significante es montos sobre los 150.000? Entonces, uno cuando ya está revisando los estados financieros, lo puede hacer la administración o puede ser el auditor interno o el auditor financiero y dice, ok, en caja y bancos, por ejemplo, en esta empresa va a haber 120 unidades monetarias. Pero nuestro error tolerable es 150.000. Entonces, aquí también hay que ver el juicio, ¿no? De los administradores de las empresas y también de los auditores. Porque si es caja y bancos, por más que el monto sea menor, es decir, son 120.000 soles, igual hay que buscar, ¿no? ¿Por qué la diferencia, no? O hay que considerarlo en la planificación de la auditoría también, de la auditoría financiera. Los intangibles, por ejemplo, acá sobrepasa los 150.000, entonces los auditores financieros dicen, ok, también este monto hay que revisarlo, porque sobrepasa este monto. Otros pasivos, por ejemplo, dice 101.000 unidades monetarias. Entonces, tal vez se podría considerar, ¿no? Para la planificación o tal vez no. Dependiendo, digamos, de la cuenta contable también. Ok, chicos, esto es en resumen, entonces, el ejemplo de materialidad y error tolerable. Dijimos que la materialidad lo define la compañía. Sin embargo, para el caso de fraudes, no hay ninguna variabilidad, ¿no? Todo es tolerancia cero.
Profesor, buenas noches. Sí. Una cosa, con respecto al tema de la materialidad que usted habló del 50%, ¿eso es más que nada para la materialidad de planificación o la materialidad de ejecución? Porque normalmente he visto que la materialidad lo calculan en función a cada empresa, diferentes son los criterios de acuerdo a la empresa, otros son 40, 50%, otros 25%, su complemento 75%, otros 10%, su complemento 90%. Mi duda era, dentro de la materialidad de planificación o materialidad de ejecución, ¿es lo mismo para usted o necesariamente, porque usted habló de un 50%, ¿no? Entonces, ¿eso lo va a aplicar a la materialidad de ejecución o a la material de planificación o a la materialidad de performance? Que quería que me explique, por favor, algunas implicancias. Gracias. Sí, correcto. Buena tu pregunta. Aquí, como tú consideras, va a haber dos, digamos, entre comillas, dos materialidades. ¿Cómo tú defines la materialidad para empezar? Lo tiene que estipular la administración. Luego viene el auditor financiero y dice, ok, a juicio profesional yo también considero que tu materialidad debiera ser 300,000 soles bajo esta metodología. Entonces, los dos se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Tú consideras que está bien al administrador de la empresa? Sí, ok. Entonces, quedamos sobre que nuestra materialidad debiera ser sobre los 300,000 soles. Entonces, con eso, el auditor financiero va a planificar su trabajo. Entonces, por ejemplo, el monto de caja y bancos, no, entre comillas, no lo puede considerar tal vez, pero sabemos que caja y bancos hay que revisarlo, ¿no? Entonces, también hay que planificarlo. Entonces, algunas otras firmas, aún cuando tú tienes la materialidad, también puede considerar un error tolerable. Quiero ser un poco más prudente, dice. Para mi planificación, yo ya no voy a considerar 300,000, ahora voy a considerar 150,000. Aquí estamos netamente en planificación. Pero algunas otras firmas dicen, ok, sin embargo, esa es tu materialidad de planificación. Cuando yo encuentro montos, digamos, con algún tema de error, ya no voy a considerar los 300,000, ya tengo que considerar los 150,000 unidades monetarias. ¿Ya? Si, digamos, el auditor ya en su ejecución identifica, por ejemplo, en otros pasivos que hay diferencias de 110,000 soles, y luego esto se puede llevar pues solamente a la carta de control interno, que en auditoría financiera dices, ¿no? Ha habido un error por tales causas y la empresa lo tiene que remediar. No es que porque el monto sea menor del error tolerable, es que la empresa no lo va a remediar. Claro que sí lo va a remediar, ¿no? A través de la carta de control interno. Sin embargo, para yo dar mi opinión como auditor interno, como es un monto menor a mi error tolerable, ahí sí pues simplemente va a decir, ¿no? El estado financiero muestra seguridad razonable, ¿no? Es eso, ¿no? Por ahí va más o menos tu respuesta. Ahora, como les digo, no es la única metodología. Hay muchas metodologías. Digo numéricamente. ¿Ya? Pero todas las firmas coinciden en que si hay un monto, digamos, un error menor al error tolerable, estos tienen que ser subsanados a través de la carta de control interno. Pero más no afecta la opinión sobre, digamos, que el estado financiero presenta una seguridad razonable, ¿no? ¿Sí, por ahí? Sí, profesor, gracias, muy amable. Gracias. De nada. Otra consulta, ya que está en silencio todo. Con respecto para deducir la material general, el 5 a 10%, por primera vez, ¿necesariamente tiene que ser 5% o dependiendo del grado de magnitud del auditor? Porque no es obligatorio ni 5 ni 10, pero muchos docentes de diferentes especialidades te indican que sí o sí tienen que hacer el 5% sobre la primera, como es la primera auditoría.
en ese aspecto, el auditor es el que decide, ¿no? Eso también quería refutar. Bueno, he escuchado a diferentes docentes que tengo dudas. Gracias. Ok, Raúl. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Siempre en el mercado hay estas dudas, ¿no? Porque cada, digamos, cada auditora tiene su propia forma o tiene su propia metodología. Eh, yo, por ejemplo, estuve 5 años en auditoría financiera y sí, pues, ¿no? ¿Qué haces tú en la práctica? Tú le dices a la administración, por si acaso, yo he determinado la materialidad para los estados financieros de ustedes. Esto es mi metodología. Claro, como es importancia relativa y como todo lo relativo es pues dependiendo de la percepción, ¿no? Igual, por eso, más que todo, tú tienes que ir a conversar con la administración. Cuando hablo de la administración, estoy hablando del gerente general y generalmente del responsable de los estados financieros. Puede ser el gerente financiero, el gerente financiero y contable, lo que fuese. Entonces, te sientas en mesa y le dices, señor, ¿no? Y yo he determinado con 0.5% o 1%. Entonces, ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo considero que no sea 0.5%. Ahora pudiera ser 0.8%, ¿ya? O tal vez, y yo tengo otra metodología y te la presento acá. Entonces, básicamente va a ser donde tú coincidas, ¿no? Tiene que coincidir la administración con el auditor financiero, básicamente. Terrible sería si que tú como auditor financiero quieres imponer tu número, ¿no? Para mí es 0.5% y se acabó. Pero obviamente eso no va a tener un sustento, ¿no? Por eso se llama importancia relativa. Entonces, la importancia relativa tiene que ir de la mano entre el auditor y la administración. En la práctica, seguramente ustedes han visto, el auditor menciona, ¿sabes qué? Esto es la materialidad y la administración solo acepta. Y no está bien, ¿verdad? Porque es importancia relativa. Eso básicamente, Raúl. Perfecto. Para continuar el tema, profesor, también del tema, cuando encuentro un delito, por ejemplo, o incremento de capital o lavado de activos en los estados financieros, por ejemplo, de 3 periodos, de pronto hace 2 años tenía 10.000 y ahora en el 2022 tiene pues 100.000. Al encontrar ese incremento de capital como auditor en los estados financieros, voy a dar mi opinión como auditor, ¿no? Pero quería saber en esa parte como auditor, ¿cómo hago las investigaciones? La empresa me da una carta poder para yo emitirla al banco y el banco me puede emitir la información necesaria, o el directorio me hace un documento. ¿Cuál es el documento formal que debe darme la autoridad por encima de los gerentes, porque el directorio está por encima de ellos? ¿Qué es lo que me emiten a mí? ¿Una carta, un contrato para yo poder auditarlos a ellos, a los externos, a los internos, solicitar información al banco? ¿El banco me va a pedir, usted es representante legal? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que, una carta poder o qué carta de compromiso tienen que darme para yo poder hacer una auditoría, no solamente a nivel del delito que se ha financiero, porque hay un incremento de capital no justificado? Entonces, eso quería saber cuál es la premisa que me dan y pueda prescribir y yo tenga la capacidad de poder evaluar a todos los gerentes y también solicitar información al banco. Ok, correcto. A ver, cuando tú tienes algún indicio de fraude, se está repitiendo el audio, creo que alguien ha abierto su audio. Ya, como yo les comentaba, ¿no? Cuando tú estás realizando la auditoría financiera, puedes tener obviamente indicios de errores y tienes que tener la cantidad de evidencias para que tú al final puedas confirmar o mencionar pues cómo se puede subsanar este hecho. Sin embargo, cuando hay un cierto indicio de fraude, ¿qué te dice las NIAS? Que no es responsabilidad del auditor financiero detectar necesariamente ese fraude. Te dice, evalúa el riesgo de fraude, pero no es tu responsabilidad de detectar algún fraude. Eso te dice la NIA, eso también te dice
los estándares de auditoría interna. El auditor interno tampoco es responsable de detectar los fraudes. ¿Quién es responsable de detectar los fraudes? Es la entidad, es la administración. El auditor financiero y el auditor interno, o el auditor forense en su caso, deberían, ¿no?, identificar los riesgos de fraude y ayudar a la administración a que se mitiguen, ¿no?, a que no se den estos fraudes. Pero, como en toda la organización, ¿quiénes son los responsables máximos de la operación y de la gestión? Son los administradores. Por lo tanto, también los que deben detectar los fraudes, como les comentaba, es la administración. En la práctica, si hay algún indicio de algún fraude, si es un monto menor en los estados financieros, digamos, le tienes que mencionar en la carta de control interno, recomendando que la organización realice la investigación de ese fraude. Y digamos, si al final la organización ha terminado y concluye que pues han realizado la investigación. Ahora, la investigación de ese fraude no lo va a realizar el auditor financiero, por si acaso. La organización le va a delegar eso al auditor interno, a su auditor forense si es que tiene, lo puede delegar a la unidad de investigación de la empresa si es que tuviera también. Entonces, es eso, ¿no? Ellos, la organización, tienen que identificar qué es lo que ha sucedido. Sobre eso, el auditor financiero tiene que dar su opinión. Entonces, el fraude ha sido de tantos montos. Ok, ¿cuánto de pérdida económica se ha dado? Tanto. A raíz de esta pérdida económica, ¿se han hecho ajustes a los estados financieros? No. Ok, hay que realizar el ajuste. Ellos realizan el ajuste y todo eso a los estados financieros. En ese momento recién, el auditor financiero va a opinar, ¿no? Ahí va a decir, pues, el auditor financiero. Si es un fraude importante, lo tiene que revelar. Lo tiene que revelar en su dictamen. Pero si no lo es, ¿no? Igual ahí también viene el tema de importancia relativa, porque no es lo mismo un fraude, digamos, tipo Enron, que ha afectado a toda la compañía, que, por ejemplo, alguna apropiación del tesorero, ¿no? De algún monto. Entonces, ahí también otra vez tiene que ver el juicio profesional. Pero sí, el auditor financiero no está llamado a investigar ese fraude. Ya lo tiene que hacer la organización, ya sea con un ente externo, lo que fuese. Eso es en general, Raúl. Sí, está bien, profesor. Lo que pasa que yo, por ejemplo, para poder terminar en mi papel, necesito información del banco. ¿Cómo hago como auditor? Porque yo no tengo carta poder. Entonces, ¿eso quién lo tiene? Usted tiene que enviar esa información al banco porque yo necesito la información básica, porque ya hice mi materialidad, ya detecté que no es en los contratos, en un incremento no justificado. Mi duda era, ¿cómo el banco me va a hacer una carta poder o qué me emite, cuál es la empresa, el directorio, qué documentos me emiten de carácter vinculante para yo poder tener las evidencias necesarias para demostrar? Claro que no va a ser una investigación criminalística ni forense, ¿no? Pero el tema es llegar hasta el límite. ¿Qué es un documento, un contrato, carta poder? Me gustaría saber porque en realidad hay cositas que eso no te enseñan, ¿no? Entonces, gracias. Sí, correcto, ese es en la práctica. Está bien, está bien. No, mira, cuando se genera, por ejemplo, alguna circularización, que es un procedimiento de auditoría financiera, y tú solicitas, ¿no? ¿Cuánto de información tiene, por ejemplo, de dinero el banco? Tú lo solicitas como auditor financiero, pero ¿quién lo hace? Otra vez, ¿no? Es la organización en sí. Puede utilizar y decir, no, sabes que yo quiero la carta de circularización y yo te estoy pidiendo como administrador, pero esa carta tiene que llegarle al correo del auditor financiero. Entonces, el que tiene que dar el visto depende, ¿no?, de las responsabilidades de la organización. Puede ser el gerente general puede disponer que lo haga el gerente financiero, por ejemplo, ¿no? A ese nivel. Generalmente el directorio no ve estos temas, ¿ya? Salvo que sea de mucha importancia. Pero es eso, ¿no? El que va a disponer cómo realizar esto va a ser el gerente general, juntamente o con el gerente financiero.
Listo, profesor. Gracias, muy amable, gracias. De nada, a ti. Ok, chicos, a ver. Ya. A ver, para terminar nuestra clase de hoy día, por favor, chicos, si hay más preguntas, me lo hacen saber, ¿ah? Vamos a ver otro tema. Vamos a ver el riesgo de auditoría, que también seguramente ustedes lo han visto en auditoría financiera. Y en nuestra currícula también nos pide reforzar este tema, ¿no? Entonces, el riesgo de auditoría, estamos hablando de auditoría financiera, que también se considera, es decir, estamos considerando el riesgo de fraude, obviamente, ¿no? Entonces, el riesgo de auditoría está constituido por el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entonces, básicamente, el riesgo de auditoría es el riesgo que corre, ¿no? El que está opinando, ¿no? De dar, digamos, una opinión inexacta o una opinión errónea. Ese es el riesgo de auditoría. Yo puedo decir, en mi opinión, el estado financiero de la empresa B, digamos, se está dando de forma correcta, digamos, o se está dando con una seguridad razonable. Sin embargo, puede haber un error importante, ¿no? Y el auditor no lo ha podido identificar. No lo ha podido identificar como error y también como fraude, por ambos lados. Por lo tanto, el objetivo como auditor obviamente es reducir este riesgo a nivel aceptable o a nivel tolerable. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, tiene que tener auditores muy bien capacitados, ¿ya? Para que puedan, digamos, realizar la auditoría de manera lo más correcta posible, ¿no? El riesgo inherente, como seguramente ustedes ya lo han visto, es donde no interviene el control. Por ejemplo, yo realizo una compra, pero imaginemos, ¿no? Que en esa compra, dentro de mis procedimientos, no exijo ningún tipo de calidad de ese producto, no exijo 3 proveedores, 4 proveedores, no exijo el tiempo adecuado para que llegue ese producto, etc. Entonces, el riesgo inherente, en teoría, es eso, ¿no? Donde no existe controles. Y el riesgo de control, obviamente, ya es cuando la organización ha implementado controles. Entonces, la organización intuitivamente puede haber implementado o conscientemente, ¿no? Pudiera haber implementado riesgos según metodologías conocidas. Entonces, obviamente, en ese caso hay un procedimiento donde te dice, yo requiero niveles de calidad de este tipo, requiero cotizar mínimamente a 3 proveedores, requiero para este tipo de servicios que el producto llegue en los días que yo estoy suscribiendo el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sería el riesgo de control? Sería pues que el control que tú implementas no detecta, ¿no? Algún error significativo. Y el riesgo de detección, peor aún, ¿no? Es cuando el auditor no encuentra errores materiales. Es decir, hay errores materiales, pero el auditor no los ha podido detectar. Entonces, ustedes también seguro en auditoría financiera han podido ver la fórmula, ¿no? Que riesgo inherente, perdón, que riesgo de auditoría es la multiplicación de los 3 riesgos. ¿No? Riesgo inherente por riesgo de control es igual a riesgo de detección. Si están bien mitigados, van a estar dentro de un nivel bajo o aceptable, ¿no? Entonces, esto tiene que considerar el auditor financiero, pero esta metodología no es propio, ¿no? Del auditor financiero. Lo puede hacer el auditor interno, lo puede hacer el auditor forense, porque recuerden que el auditor forense dentro de su día a día, previene el riesgo de fraude. Además, si es que se da un fraude, investiga, ¿no? Es decir, también detecta el fraude. Entonces, es eso, chicos. Entonces, estos conceptos que se trae de la auditoría financiera, también tiene que ser utilizado por el auditor interno y tiene que ser utilizado por el auditor forense. Sino cómo tú ves, ¿no? El error tolerable o cómo distingues en que sea un error y un fraude, ¿no?
Entonces, para todo esto hay que considerar estos conceptos. Listo, chicos, acá nos quedamos. Sí, nos falta solamente una diapositiva para terminar. Luego, en la siguiente semana, vamos a ver algunos casos prácticos de procedimientos analíticos, ¿ya? El PA3, por ejemplo, va a venir un caso de cómo utilizamos los procedimientos analíticos, cómo utilizamos los informes de auditoría, ¿no? Conceptos relacionados al control interno, etcétera, etcétera. De lo que estamos viendo prácticamente, ¿no? Ok, chicos, ya nos estamos viendo, pues, la siguiente semana. Profesor, Sí, disculpe, dime, antes de Raúl. terminar su clase, quisiera que habilite en un driver para que todos puedan agruparse, como indicó en el PA1 de 5, del mismo NRC, pero nos falta el driver para poder registrar y usted tener un mejor control. Y también a la vez los que no tienen grupo, entonces ya usted lo podría ocupar o como sean los que ya para poder avanzar. Y también que lo pueda habilitar el PA3 para nosotros ya estar analizándolo, observándolo, porque se va el tiempo muy rápido, doctor. Sería todo. Gracias. Genial, Raúl. Sí, está habilitado, ¿ah? El Excel está habilitado, está en el foro foro grupal. Ahí está la grupa, ya están agrupados ya, ¿no? Algunos integrantes. Por eso les digo, todavía faltan muchos de ustedes. Eso sí, sí, ya anoche, sí, ya, profesor. Pero igual Sí, sería sí. bueno un driver para que tenga un mejor control usted, porque en el foro a veces no todos saben entrar al foro. Mejor en el driver para que todos puedan poner cada uno con su nombre, su NRC, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y sea más accesible para usted. Bueno, es una opinión no vinculante. Sí, 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 sí. Sí. Y también recuerden por el WhatsApp, otra vez les voy a enviar, que creo que es el medio de comunicación más efectivo, ¿no? Pero el canal formal es el foro grupal y también pues por el WhatsApp yo les voy a enviar otra vez el link porque ya les había enviado ya. Sí, Giovanna, coméntanos. Giovanna, levantaste la mano, coméntanos. Profesor, nuevamente buenas noches. Profesor, solo como sugerencia, no sé si sea factible que pueda compartir las diapositivas antes que lo presente.